Hola clase. Bueno, estamos aquí ya de regreso en el curso de ecuaciones diferenciales. Eh, Primero que nada, quisiera que sepan que les deseamos, incluso Claudio, que se escucha por ahí, un muy feliz año 2021, que deseamos que sea mucho mejor al anterior en todos aspectos. Creo que lo principal ahora es la salud y pues les deseamos eso justamente, que tengan un año con mucha salud, que se encuentren bien, que tengan éxito en sus proyectos para este 2021 y pues aquí les dejamos este mensajito, muy sencillo, pero bueno, con todo el buen deseo para que inicien este semestre, bueno, esta parte del semestre, ya la última, con lo mejor y cerremos muy bien. Dicho esto, pues vamos a continuar el curso. Vamos a iniciar el bloque 3 que retoma un poquito del 2 pero solamente en algunas partes más genéricas, quizás, para ecuaciones de segundo orden. Y pues básicamente eso es lo que vamos a estar abordando en esta última parte. La forma en la que vamos a abordar este tema es, vamos a ver algunos métodos de integración, perdón, de solución de ecuaciones de segundo orden concretas, que va a ser variación de parámetros y coeficientes indeterminados, que verán un poco más con el profesor Jesús o Isus, y conmigo expandiremos un poquito más un estudio de algunas ecuaciones muy particulares que son muy usadas también en el mundo de la física matemática, que se conocen como las ecuaciones o las funciones especiales. Y pues el nombre radica en que son especiales, literalmente. Entonces, bueno, dicho esto, también vamos a hablar un poco de la transformada de Laplace y con eso terminaremos básicamente el curso. Entonces, para no demorar mucho en esto, vamos a comenzar. Vamos a hablar del por qué pues, se vincula a esta cuestión de las ecuaciones de segundo orden con lo que hemos visto. Y podrías preguntarte, no hay una forma directa en la que se vincule. Tú ahorita has estado trabajando con este enfoque en el que tú tienes o tomas un sistema de ecuaciones diferenciales, que vamos a llamarlo x1' igual a ax1 más bx2, y tienes una segunda ecuación diferencial que va a ser a veces x1 más dx2, ¿no? Que todo esto podría verse bien mapeado a esta forma en la que nos suena más directo cuando lo metemos en matrices. Aquí cabe resaltar que cada uno de los elementos de esta matriz que estamos llamando A, si quieres los llamamos los elementos y jésimos de la matriz, pues son los coeficientes A, B, C y D, son reales, ¿verdad? Y son constantes. Entonces ya vimos cómo resolverlos, vimos cómo hacer o dar criterios para enunciar un poco más sobre la estabilidad que pueden tener. En el curso de ecuaciones diferenciales 2, este concepto o idea se generaliza y se conoce como funciones de Lyapunov y cosas por el estilo, porque además para sistemas más complejos no necesariamente tienen que ser las formas en las que se estabilizan o inestabilizan las cosas con puntos. Podrían ser curvas o superficies si estás en más dimensiones. Y eso se le suele llamar a veces ciclos límite, cosas así. Hay cosas más complicadas. Y también, si viste los videos que te sugerí que vieras, viste que cuando los sistemas dinámicos se hacen más grandes o más
fuertes, más complicados, a veces se involucra otra fenomenología que se llama caos, ¿no? Entonces el caos básicamente se origina por la inestabilidad que se presenta en sistemas que son pues no lineales, que pueden ser de 3 grados de libertad o más y generan fenomenologías raras, ¿no? Básicamente se vinculan mucho con la aleatoriedad en un proceso que puede ser determinista o no. De hecho, el caos también puede ser no determinista, ¿no? Pero el que se estudia en esta parte de las ecuaciones diferenciales es el determinista, ¿sí? Y bueno, también la misma idea se puede expandir a la mecánica cuántica, y en la mecánica cuántica también puedes tener un tipo de caos, nada más que el caos cuántico es visto o estudiado o señalado de una manera diferente, porque en la mecánica cuántica un punto importante de partida es que no tienes órbitas, porque hay un principio físico que se llama el principio de la desigualdad o desigualdad de Heisenberg, y este básicamente te da la prohibición de tener exactitud o precisión en la forma en la que un estado cuántico se puede localizar. Entonces, puedes tener estados probabilísticos en los que tu función de onda está dada, básicamente, y esto, te digo, mete problemas al momento de abordar cosas en la mecánica cuántica. Es más robusta la cosa del caos cuántico, pero existe y se puede investigar, ¿no? Si ese tema te llama la atención, estás, por supuesto, que invitado. Podemos platicar un poco más del tema y hay mucho jugo que se le puede sacar a esto, ¿sí? Bueno, por otro lado, regresando al tema, te digo, estamos viendo o vimos hasta ahorita esta cosa que la podríamos también simplificar escribiendo como x' igual a matriz por x vector, donde pues A es esta matriz que vive en el conjunto de matrices de 2 por 2 con elementos reales, y x pues es un vector en R2, ¿ok? Y eso estaba muy bien, ya lo sabes resolver, insisto, y la cuestión está en qué o cómo o por qué tendría que vincularse esto con las ecuaciones de segundo orden, ¿sí? Que es lo que vamos a ver. Y además otra cosa importante, regularmente en los cursos, por lo general ves ecuaciones de primer orden y después ves ecuaciones de segundo orden y al final ves sistemas. Yo prefiero alterar un poco el orden porque si tú ya ves sistemas antes y los comprendes, créeme que las ecuaciones de segundo orden van a ser mucho más fáciles de entender también, y también al mismo tiempo como de operar, no sé cómo podríamos decirlo, son como casos particulares básicamente de los sistemas. Entonces, por eso prefiero darle mucho más enfoque a los sistemas, porque además es un tema, es un entorno mucho más robusto en la práctica al momento de aterrizar estas ideas que hacerlo en el sentido, pues, opuesto, ¿no? En fin. Entonces, por eso va ese orden como descrito con esa forma de llevar las cosas. Por si te preguntabas el por qué. ¿Sí? Bueno, entonces te digo, vamos a entrar a un nuevo mundo, un nuevo tema que se llama ecuaciones de segundo orden. Y aquí nos vamos a particularizar orden. Nos vamos a particularizar en los que son lineales. No vamos a meternos con los no lineales porque esos ya son de otro, ahora sí que de otro curso. Lineales,
y necesitas más herramientas para poder entender y robustecer ese estudio, ¿ok? Entonces vamos a quedarnos con esta parte, ¿sí? ¿Qué es una ecuación diferencial de segundo orden lineal? Bueno, de la misma manera en la que construimos en forma genérica la ecuación diferencial de primer orden, pues acá podemos hablar de la ecuación diferencial de segundo orden, en la que podríamos tener una función a, si quieres llamarle a0, que depende de t, pensémoslo así, por, mm, pues vamos a ponerle, ¿sabes qué? Voy a retomar un poquito la notación. Vamos a llevarlo directamente a X y Y, porque luego dejarlo en términos de T y X podría mezclar un poco la información. Y sí, está bien, solo tienes que ser consciente o consistente. Pero en los libros regularmente ponen esto, ¿ok? La dependencia de Y va sobre la variable independiente X, entonces X es la cantidad independiente, que regularmente es el tiempo, ¿no? Cuando lo aplicas a la práctica. Pero bueno, aquí lo dejamos arbitrario, X, Y', más alguna función A2 que depende de X por Y. Y aquí tú puedes igualar a una cantidad A3 dependiente de X. Básicamente esta es una ecuación diferencial lineal. Aquí la parte importante es lineal, porque pues cada uno de los términos de la variable dependiente y, y b', pues aparecen o están expresados en forma lineal. Y las funciones a, la AJésima, pues es una función real. Aquí es una función, quiero especificar, son funciones, ¿no? Que va, si quieres aquí lo puedo, quizás en lugar del pertenece, creo que es más correcto. Ahí está. La función jésima en general, la función jésima en general, pues está definida por funciones que van de R a R, ¿ok? Y todas que sean, entre comillas, lo que tú enuncias como bonitas. Ya sabes, que tengan diferenciabilidad, que sean continuas, suaves, todo eso. Lo vamos a resumir con esta palabra. Ok. Entonces vamos a tener funciones que están multiplicadas a estos términos y ya. Esa es una ecuación diferencial de segundo orden lineal. Esta es la que vamos a estar estudiando y básicamente con la que casi cerraremos el curso. ¿Sí? Esa es la ecuación de segundo orden. Y la pregunta es, ¿por qué o cómo se relaciona esta cosa con los sistemas de ecuaciones diferenciales? ¿Sí? Y esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo poder mapear esto a un sistema? Y no es muy difícil. Pensemos que tenemos estas dos variables. Pues vas a tener tu variable y vamos a tomar como una segunda variable la primer derivada de y'. Si quieres esto la llamamos v, haciendo alusión a la física de velocidad. ¿Ok? Si no te gusta la física, no te preocupes, simplemente es una letra y ya, llámala v. ¿Ok? Y entonces tienes y v. ¿Cómo podríamos escribir esta ecuación diferencial en términos de y de v? Pues es relativamente fácil. Tendrías que esta nueva ecuación se escribiría como a0 por x, perdón, función de x por
v' más A1x por v más A2 por y, bueno, A2 función de x por y igual a A3 función de x, ¿ok? Entonces hasta ahí no hay ningún pierde en que mapeemos simplemente esta ecuación en términos de y y de b. ¿Qué ganas con esto? Ah, bueno, pues ya, eso es todo. Con eso construiste tu sistema. Es muy fácil. Ahora, quizás no te sea muy evidente verlo, pero está. ¿Cómo está? Ah, bueno. De aquí, tú puedes despejar v', ¿estamos de acuerdo? V', ¿estás de acuerdo que es... por cierto, para todo esto, bueno, ahorita voy a dejar el A3. Vamos a primero a resolver el caso homogéneo. ¿Qué significa caso homogéneo? Esta es una ecuación diferencial de segundo orden lineal, y está bien, es general, nada más que es una ecuación no homogénea. ¿Qué significa que sea no homogénea? Significa que A3 es diferente de 0. Cuando A3 es igual a 0, pues tu ecuación es homogénea. Homogénea. Si tú tienes este caso, si A3 es igual a 0, tienes la ecuación homogénea. Si no, pues es no homogénea. Y así de sencillo. Vamos a escribir la ecuación diferencial así. Con A3 diferente de 0 para que, pues bueno, después simplemente tomemos el caso homogéneo y te explique más cosas, ¿ok? Entonces, si tu ecuación diferencial es homogénea, tú sin ningún problema puedes decir que B' es igual a A2 función de x por y menos, no es cierto, este también lleva menos A1 función de x por v más A3 función de x y todo esto dividido entre A0. Cada término A0 función de x sobre A0 función de x sobre A0 función de x. Entonces, pues ahí está. Ya logramos expresar nuestra ecuación diferencial de segundo orden como una ecuación que ahorita relaciona una variable de una dimensión y pues ya casi está resuelto todo, ¿no? En términos de un sistema. Ok, a ver, déjame ver si no me equivoqué en alguna cuentita. A1, A2, A0. Ok, ya está. Entonces, ok, ok, fíjate. Y' es igual a V. V' es igual a, pues, estos términos que están arriba, y creo que lo voy a escribir de manera matricial de una vez para que pues, se evite estar escribiendo dobles las cosas. Fíjate, vamos a expresar aquí a Y' y V' como el producto de algo con una matriz y quizás un término adicional. Y' dices que es V, entonces aquí debe haber un 0 y un 1.
V' es algo que está aquí feo multiplicado por y. Entonces vamos a escribir ese algo. Perdón, ahí está. A2 función de x sobre A0. Y otro término multiplicado por V, que se estaría relacionado con menos A1 función de x sobre A0 función de x. Y ya está. Más y' es directamente V, entonces aquí no hay que agregar nada. Y V' sí tiene un término adicional que está relacionado con el término A3, función de X sobre, perdón, aquí no es B, sobre A0 función de X. ¿Sí? Ahí está. Entonces, date cuenta, todo nuestro sistema de ecuaciones diferenciales que viene de una ecuación de segundo orden queda expuesto o expresado como y' o v' multiplicado por una matriz, si quieres le vamos a llamar A, que tiene una dependencia de la variable X por el vector y, v, más un vector que vamos a llamarlo b, que a su vez depende de x. ¿Sí? Entonces aquí cabe resaltar que pues A es esto y que v, el vector, perdón, que b es este vector, ¿ok? Entonces ya está. Tu ecuación de segundo orden sí se puede expresar como una ecuación, un sistema de dos dimensiones, ¿ok? Un sistema de ecuaciones diferenciales de dos dimensiones. ¿Y cuál es la ganancia? ¿Cuál es la virtud? Bueno, que si tus funciones A0, A2 y A1 son constantes, eso ya lo sabes resolver. Incluso también si la función B, el vector B, perdón, fuera constante, es decir, que A3 sobre A0 fuera un número fijo, también lo sabrías resolver, porque tú ya en el curso sabes resolver este caso, en el que tienes x' igual a ax más un vector b. ¿Ok? Eso ya lo sabe resolver siempre y cuando A sea una matriz constante y B un vector fijo. ¿Sí? Entonces, eso ya lo tienes. La cuestión está aquí que, pues, no, lo que no tienes dominio ahorita es qué pasaba si la matriz, en lugar de tener coeficientes constantes, tenía funciones. ¿Sí? Incluso si tenías este término A3, que viene de la parte no homogénea de la ecuación de segundo orden, ¿verdad? ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, no es muy difícil lo que tenemos que hacer. Primero, vamos a simplificar el problema un poco. Entonces, lo que vamos a hacer es, sea A3, función de x igual a 0. ¿Qué estamos diciendo? Esto es el caso homogéneo. Homogéneo. Entonces, si A3 es 0, estaríamos de acuerdo que el término B se anula. Porque B, pues lo definimos o lo estamos tomando como 0, A3x sobre A0. Entonces, si A3 es 0, pues ya está, no tiene sentido. Por otro caso, es que A0 no puede ser 0 porque si A0 fuera 0 en algún punto, significa que
no tenías ecuación diferencial de segundo orden, segundo orden, por lo menos en ese punto. Para alguna X incluso. ¿Sí? En fin. Entonces, ok, ya estamos. Entonces ya tenemos este caso en el que dice sea A3 0, entonces B es 0, el vector B es 0 y recuperamos el caso homogéneo. Ok, entonces decimos Y', V' es igual a esta matriz que tiene dependencia de X, la variable independiente por Y y V. ¿Ok? Vector. ¿Sí? Entonces ya está. Esto nos recuerda mucho justamente a la matriz, bueno, al problema donde tienes X' igual a A por X. También en el curso ya demostraste y viste que la solución de este problema, por lo menos si A tiene elementos constantes, se correspondía con esto. X igual a E a la matriz A. Bueno, aquí tenías una dependencia de que X era derivada función de tiempo por un vector constante, ¿ok? Aquí tu variable independiente era X, por eso no quería meter mucho la variable X porque puede meter ruido, pero bueno, solo es cuestión de que tengas cuidado al momento de ver cuáles son las variables dependientes o independientes en cada caso, ¿sí? Dicho esto, pues, ¿qué más? Sigamos, ¿ok? Vamos a identificar tal cual el problema de X con estos elementos. Vamos a pensar que X sea igual a Y y V. Pues entonces implica que X' es igual a Y', V'. Y aquí quería quizás hacer un señalamiento en el que la derivada de esta cantidad, o sea, la derivada de X vector respecto de algo va a ser X, ¿ok? ¿Por qué? Porque la variable independiente la estoy planteando como X, ¿ok? Eso es pues, solo un punto que hay que tener en cuenta. Regularmente es T, pero no quiero que de momento se involucre la cantidad T como la variable independiente. Vamos a hacerlo directamente sobre la variable X. Entonces aquí vamos a hacer un caso omiso sobre esta cosa y vamos a hacerlo directo con X, ¿ok? Entonces las derivadas son sobre la variable independiente, que en este caso era X, y Y es la variable dependiente junto a su primer derivada. Bien, bueno, especificado eso, insisto, si A0, A1 y A2 son constantes, recuperas